materiales, cómo seleccionar los materiales. Vamos a dar un breve resumen de todo lo que tienen que aprender. En general, primero los materiales se tienen dos grandes clasificaciones, ¿no? Metales y no metales. Todos los materiales de fabricación mecánica se dividen en metálicos. Dentro de los metálicos, una gran división: ferrosos y no ferrosos. ¿Verdad? Dentro de los ferrosos, en aceros y fundiciones. Dentro de los aceros, divide en aceros al carbono, aceros aleados y aceros inoxidables. ¿Está claro? Dentro de las fundiciones, fundición gris, fundición blanca y fundición nodular. ¿Verdad? Este es. Todavía, dentro de aceros al carbono, de bajo porcentaje de carbono, de mediano porcentaje de carbono y de alto porcentaje de carbono. Los aceros aliados son aceros aliados nomás. Los aceros inoxidables se dividen en austeníticos, martensíticos y ferríticos. ¿Entendió? Estas clases deben grabar, si no se van a tirar. Y no voy a escribir como poner porque todo eso está ahí. Esta es la gran cuestión. Dentro de los no ferrosos, los no metálicos. Dentro de los no ferrosos, pero que son metales, que tenemos los aluminios, el cobre, el estaño, el plomo, etc. Dentro de los no metálicos, que tenemos fundamentalmente maderas, plásticos y arcillas. Dentro de las maderas se divide en duras, semiduras y blandas. Dentro de los plásticos están los termoplásticos, los termoelásticos y los elastómeros. ¿Están? Dentro de las arcillas, bueno, aquí están el cemento, la cal, el yeso, las arcillas. Esto es lo primero que tienes que tener claro para ubicar cada elemento en dónde está. Esto es lo básico. ¿Se entendió? Pasamos. Se divide en metales y no metales. Los metálicos en ferrosos y no ferrosos. Dentro de los ferrosos se dividen en aceros y en fundiciones. ¿Ah? Dentro de los aceros, aceros al carbono, aceros aliados y aceros inoxidables. ¿Está claro? Los aceros al carbono, bajo porcentaje, mediano porcentaje y alto porcentaje de carbono. Los aceros aliados nomás, no tengo otra clasificación. Y los aceros inoxidables, que se dividen en austeníticos, martensíticos y ferríticos. ¿Estás ahí? Sí. Las fundiciones se dividen en fundición gris, blanca y nodular. Esto, los aceros, su porcentaje de carbono es menor al 2,1%. Se llaman aceros cuando el porcentaje de carbono es menor al 2,1%. Las fundiciones, el carbono es mayor al 2,1% y menor al 6%.
más allá del 6% no sirve para nada. ¿Ah? ¿Entendido? Bueno. En los no ferrosos, tenemos aluminio, cobre, zinc, plomo, bronces, cromo, níquel, todos. Bueno. Dentro de los no metálicos tenemos principalmente maderas, plásticos y arcillas. Dentro de las maderas tenemos las duras, semiduras y las blandas. Dentro de los plásticos tenemos los termoplásticos, termoelásticos y los elastomos. Y en las arcillas tenemos la cal, el cemento, el yeso, la arcilla. ¿De acuerdo? Lo único que hay que hacer es ahora, cada uno de estos hay que ver sus propiedades. ¿Qué son las propiedades? ¿Qué propiedades debes conocer? Primero, peso específico, es decir, gamma. ¿En qué se mide? Kilogramos por metro cúbico. Luego, temperatura de fusión. ¿En qué? En grados centígrados. ¿Está claro? Tienes que conocer. Luego, tensiones. Resistencia a tensiones. El sigma a la tracción. El sigma elástico, fundamentalmente, y el sigma elástico, fundamentalmente, la tensión a la tracción. Pues el sigma elástico y sigma de rotura. Esas son las propiedades. Luego, las ventajas y desventajas, que son ventajas 1, 2 o 3 y desventajas 1, 2 o 3. Tiene más. Hasta 4 ventajas. ¿Eso en función de qué? Esto en función de qué? De las propiedades. ¿Se acuerdan de ayer? De las propiedades. En función de eso hay que analizarlo. Por ejemplo, el aluminio. ¿Cuál es su principal ventaja? Liviano. ¿Qué más? No se oxida. ¿Qué más? Muy maleable, muy duro. ¿Qué desventaja? Tensiones bajas, dureza baja. Siempre en relación, por eso tienes que dominar las propiedades. ¿Entendió? ¿Sí o no? Sí. Eso tienes que saber. Y lo otro es que tienes que saber es, una vez que sepas esto, que domines esto, tienes que dominar. Una vez que domines, ahora tienes que saber analizar para cada caso qué requerimientos tiene. Por ejemplo, un eje. Por ejemplo, un eje. Necesitamos decir, a ver, un eje de material. ¿Cuál de todos esos materiales que tú pones en tu cabecita o que tienes ahí en las tablas vas a usar? Entonces dices, a ver, un eje. ¿Cómo es un eje? Así, así. Aquí tiene un rodamiento. Aquí tiene una fuerza y está girando, ¿no? ¿Claro? Bueno, entonces, ¿qué requerimientos? ¿Qué necesidades? ¿Qué necesidades? ¿Qué requerimientos tienes? Primero, ¿ductilidad necesita? No. No. ¿Maleabilidad? No. ¿Tenacidad? Sí, alta o mucho, más o menos. Más o menos. Más o menos. Entonces, uno pones tenacidad.
Tenacidad, más o menos. Más o menos. Muy bien, ¿por qué? Bueno, ¿qué más está sometido? ¿El desgaste? Sí. ¿Dónde dice desgaste? Cojinetes. Aquí existe un rodamiento. A ver, un eje entra, aquí es rodamiento, ¿no? Aquí tenemos un rodamiento. El eje entra aquí y se desgasta el eje. ¿Hay fricción entre el eje y el rodamiento y el anillo interior? ¿Hay o no hay? No. Este otro rodamiento. ¿No? El rodamiento tiene un anillo interior y un exterior. El exterior está fijo. Entonces, aquí gira el eje en relación al rodamiento o no. No. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿hay desgaste o no? No hay. No hay desgaste. Entonces, fricción no hay. ¿Cómo estás? Fricción entonces, no hay. ¿De acuerdo? ¿Qué más está sometido? Torsión. Entonces, dureza no necesita. Mucha dureza. ¿Qué más tenemos? Oxidación. ¿Se puede oxidar un eje? No. Sí. Pero es mucho, no. Oxidación, más o menos, más o menos. Muy poquito. ¿Qué más? ¿Cuál es lo más importante? ¿Soldadura? ¿Soldamos aquí? No. No. ¿Maquinabilidad? Sí. Sí. Pero es maquinabilidad, sí, muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Qué más? Resistencia a tensión. Cuarto resistencia a tensiones. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Alta o no? Sí. Alta. ¿Está? ¿Alguna cosa más al que usted se me quise? ¿Algún otro requerimiento? ¿Dilatación térmica? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? No se olviden que la dilatación térmica son centésimas, ¿no? ¿Pero le va a afectar algo de esto que crezca un poquito más así, un poquito más así? ¿Le va a afectar o no? No. Bien, no. ¿Está claro o no? Entonces ya tengo eso. Entonces de eso tengo que decir, a ver, aquí que tengo aceros. Aceros. Tengo de bajo porcentaje, mediano porcentaje de carbono y alto porcentaje de carbono. Luego tengo fundiciones. Tengo la fundición gris, nodular y blanca. Luego tengo aluminios, bronces, etcétera, etcétera. ¿No? Ni siquiera ya no necesito colocar todo. Yo digo, a ver, de todos estos, una vez que anoto eso, vuelvo a decir, ¿cuál es el más importante? Tensión. Tensión. Este es el más importante. Luego, ¿cuál es? Maquinabilidad. Luego, tenacidad. Oxidación, lo mismo. Pero no, nada. ¿Vale? Esto es casi nada. ¿De acuerdo? Entonces, resistencia a tensiones, este iba a estar, porque está y aquí es tracción y aquí compresión, ¿no? Alta resistencia a tracciones. ¿Los aceros lo tienen? Sí. ¿Las fundiciones? No. Solo la nodular. Solamente la nodular. Sí. Todas estas, sí. ¿El aluminio? No, ya la mía. Ya no, entonces ya están chao esos. Chao, ya están. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, maquinabilidad. Maquinabilidad. Este sí. Este ya más o menos. Este, bien. Oxidación. Este ya no. Este más o menos. Más que menos. Esto más o menos. Esto muy bien. La fundición nodular para la oxidación. La tenacidad. Este ya está chao. Ponen basta que esto ya está chao. Este todavía. La tenacidad. Este tiene buena tenacidad. Este ya no tiene tenacidad. Son de alto porcentaje de carbono. El nodular todavía, más o menos. Más o menos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me queda? ¿Cuál sería el mejor? Medio porcentaje. ¿Sí o no? Sí. Sí, tienen que analizar. Para lo que sea. El resorte.
Bueno, allá necesitábamos plasticidad, No. elasticidad, no mucho, ¿no? En cambio, en este resorte, primero que necesitamos que sea dúctil o no. Sí, si no, ¿cómo hacemos la lana? ¿No? Bueno. Tenacidad. Un resorte estiras y lo sueltas, ¿no? Estiras y sueltas. ¿Hay impacto o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Tu cama, esto es para las camas, ¿no? En la cama, ¿qué mierda? Pues si estás con tu milla, bucum, 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 bucum. ¿Hay impacto o no? Sí. ¿Hay mucho o no? Muchas fuerzas de impacto. ¿Ah? Muchas fuerzas de impacto. Ahora, ¿necesitas el plástico o elástico? Elástico, porque tiene que volver. Necesitas alta elasticidad. ¿Y tienes resistencia a tensiones? No. Sí. Sí, porque la milla por ahí es gorda. Puedes romper. ¿No veo o no? Entonces es... Para un... Ahí está el tesoro. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Tenacidad necesitamos? Sí. ¿Oxidación? No. Bien, por más o menos, ¿no? Oxidación también más o menos. Más o menos. ¿Qué más? ¿Tensiones? Sí. ¿Qué más? Pero fundamentalmente, ¿qué necesitamos? Elasticidad. Este es el primero. Segundo sería este. No. Elasticidad el primero. Segundo, tensiones. Tercero, tenacidad. Cuarto, oxidación. ¿Alguna cosa más? Ninguna más. Que sea tu útil, ¿no? Bueno. Cuando decimos resistencia a tensiones, automáticamente todos estos nos van al diablo. Y resistencia a atracción, todos estos nos van menos el nodular. Todos, chao, menos el nodular y todos estos de aquí. ¿Está claro o no? Entonces, de todos estos, lo principal, ¿me entiendes? Lo primero que, ¿sabes? Las tensiones ya descartamos un montón. Dentro de eso nos quedan siempre los aceros y las fundiciones. Y dentro de las fundiciones es el único nodular. Porque los demás no resisten tracción. Compresión sí, mucho. Bueno, en este caso tensión ya está. Entonces nos quedamos con estos. Y el principal elemento es que sea elástico y al mismo tiempo que sea dúctil y que sea tenaz. Entonces, decimos nuestros diagramas hierro-carbono, nuestros diagramas no hierro-carbono, sino tensión versus deformación. Nosotros tenemos, este sería para el acero de bajo porcentaje de carbono, mediano porcentaje de carbono y para el alto porcentaje de carbono. Bueno, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, fíjate, la deformación, su ductilidad es menor. Cuanto menor sea el porcentaje de carbono, su ductilidad, su crecimiento, su deformación va a ser mayor. Cuanto mayor porcentaje de carbono resiste más tensiones. ¿Verdad? Pero la tenacidad de este es mayor o menor. Menor. Menor porque su dureza es mayor. Entonces, digo, a ver, resistencia a tensiones. El primero que más importante es la elasticidad. Este es el módulo elástico. El módulo elástico te mide la elasticidad. ¿Cuál es más elástico? ¿El de bajo o el de alto? El de abajo. El de alto. Según para la elasticidad, el mejor sería, vamos a poner el 1, el 2 o el 3. El 1, ¿no? Ese sería el mejor. Ese sería el peor. Resistencia a tensiones. ¿Cuál sería mejor? El 1 o el 2. El 1 también. Pero el más importante, aquí falta deformación. Porque el resorte tiene, lo importante es que tiene que deformarse, ¿no? Sí. Si no, no podemos. Entonces aquí necesitas alta deformación. La 1, después de ser elástico, la 2 sería deformación alta. Entonces, ¿este se deforma alto? ¿Este se deforma alto o no? Sí. Fíjate, para esta tensión, ¿cuánto se ha deformado esto? En cambio, este se ha deformado este.
¿Está claro? Entonces, para deformación sería el 3. Y este es el que menos se deforma. Para impacto, ¿cuál es el más importante? Para tenacidad. 3. Entonces, la mierda. A esto lo descarto, ¿por qué? Por dos cosas. Su deformación y su tenacidad son muy bajos. A esto lo descarto, ¿por qué? Por baja elasticidad. Entonces, ¿qué nos queda? 2. ¿Sí? Pero que tengo que aliarle con algo, ¿para qué? Para que no se oxide. Tenemos que hacer alguna aleación. ¿Está claro? Entonces, este es seguramente un mediano porcentaje de carbono aliado con algo para que no se oxide. ¿Se entendió? Este es un rodamiento, ¿no? Dentro del rodamiento, fíjense, tiene pelotitas ahí adentro. Y eso sí está en rozamiento, ¿o no? Sí. En un rozamiento. En un rozamiento permanente. Entonces, si está sometido al rozamiento, ¿cuál es el principal requerimiento? Dureza. Dureza. Dureza es el principal requerimiento. Entonces tenemos que esto entonces tiene que ser muy duro, esos perdigones y las pistas. Pero además de eso, ¿cómo resisten tensiones o no? ¿Tensiones de qué? ¿De tracción o de compresión? Compresión. De compresión, tiene que ser, porque aquí va el eje, ¿no? Apoyado. Entonces las pelotitas tienen que tener alta resistencia a la compresión. Y tienen que ser, ¿se puede oxidar? No. No. No, tienen que tener alta resistencia a la oxidación. Fundición. Entonces, y están sometidos a impacto o no. Cada que arranca o cada eje está sometido a impacto o no. Sí. Necesitas alta tenacidad. Entonces, aquí el desgaste es muy grande porque todo el tiempo está en fricción. Entonces, a partir de cuánto necesitas la dureza, arriba de 50, 60 RC. Entonces dice, por lo tanto, y debe tener alta resistencia a la oxidación. Entonces, 50 RC te está diciendo ya tiene que ser un acero aliado con temple, un tratamiento térmico, ¿no? Además, tiene que tener alta resistencia a la oxidación. ¿Qué significa? Cromado. Entonces, ahora, ¿cómo es esto? Exactamente, no es el caso, pues es know-how de cada empresa, pero ya sé que esto es un acero aliado de alta aleación y además que tiene que tener un tratamiento térmico y en su aleación tiene que tener cromo, alta cantidad de cromo. ¿Se entendió? Y así, por ejemplo, aquí, este es otro resorte, que es lo mismo. Aquí hay tornillos, por ejemplo. Este es un tornillo de encarne para madera, ¿no? Para madera. Si va a entrar a la madera, necesitas alta resistencia a las tensiones, porque esto es un torque, ¿no? ¿Tienes alta resistencia a tensiones? No. O más o menos. Más o menos. Ya no es tanto, más o menos. Pero aparte de eso, ¿qué tiene que ser? ¿Tiene que ser maquinable para hacer esta rosca o no? Sí. Pero además, ¿qué pasa con la madera? En la madera es húmeda, ¿no? Y si es humedad, ¿qué se puede hacer? Se puede oxidar. Entonces, ¿puede ser aluminio? No, porque sus tensiones están demasiado bajas. ¿Pueden ser aceros? Sí. ¿Aceros aliados? Muy caro. Siempre lo más barato, ¿no? ¿El acero de bajo porcentaje de carbono puede funcionar? No. Sí. ¿Por qué no? Se oxida. Se oxida. También el de medio se oxida. El de alto también se oxida. A no ser que sea acero alto aliado. Con cromo, con níquel. Pero el acero al carbono en general todo se oxida. Se oxida un poco menos los que tienen más, pero todo se oxida.
los aceros al carbono, lo habíamos hecho allá arriba. Pero los aceros, si no quieres que un acero, tiene que ser un acero aliado o un acero inoxidable. ¿Vale la pena comprar un acero inoxidable para carpintería? No. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor, el más barato que es. Un acero al carbono, pero de bajo porcentaje de carbono, ¿sería bien o no? ¿Resiste a tensiones? Sí. Sí, resiste bien a la torsión es maquinable, es perfecto. ¿Cuál es el único problema de ese? La Que se oxida. oxidación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vale. ¿O aliar o qué? O un revestimiento, un tratamiento superficial, un zincado, en este caso por un zincado. Zinc. Zinc. Porque no tiene tampoco tanta dureza, no está sometido a mucho desgaste, solamente para que entre y que no se oxide. Entonces, ¿qué hacemos? Zincado. Porque es más barato. Puede ser zincado, niquelado, cromado. ¿Cuál es más barato? El zinc. El zinc es lo más barato que hay. El niquelado es un poquito más caro. El cromado, mucho más caro. El nitrurado, mierda, mucho más caro. ¿Está claro? Entonces, ¿qué nos conviene esto? Zincado. Entonces, un acero de bajo porcentaje de carbono, seguramente zincado. Este ya se nota que es. Esto debe ser ya de un perno, de alguna máquina que es inoxidable. Si la máquina es inoxidable, no tiene que oxidarse, porque seguramente es, por ejemplo, parte de una industria alimentaria. ¿No? Una industria de alimentos. ¿Puede ser de acero al carbono? No. No. ¿De fierro fundido? No. No. ¿De aluminio? No. No. Porque el aluminio, ¿se oxida o no se oxida? Se oxida, pero ¿han visto algún aluminio que se deshaga como el fierro cuando se oxide? Se recubre. No, porque el aluminio cuando sale del horno es brillando, es así como este color, como el cromo. Hermoso, brillante. Pero apenas sale, se oxida con el oxígeno. Se vuelve el óxido de aluminio, que se llama la alúmina. Ese aluminio se pone una capita de centésimas de milímetro en la superficie. Es tan dura esa mierda, tan dura esa alúmina, que ya después el óxido no puede entrar más adentro. Es decir, él mismo se autoprotege. ¿Está claro? Se autoprotege. Entonces, podríamos decir que no se oxida. Si bien sabemos que hay una oxidación superficial, pero no entra más adentro. En el acero, a los al carbono, se lo come. ¿Está claro? Bueno, entonces, pero el problema es del aluminio. Que hace daño al organismo. Esa óxido de alumina, esa alumina, eso se ha comprobado que produce cáncer, cancerígeno. Entonces ya en Europa, en todos esos lugares, ya no vas a ver ollas de aluminio. Solamente en Bolivia tenemos ollas de aluminio. Hemos cocinado en la olla de aluminio. ¿No? En Estados Unidos ni cagándote. Porque es cancerígeno. Claro. Entonces, de tal manera que en todos los componentes de un sistema para aluminio no puede ser esto de aluminio. Claro, entonces este va a ser de acero inoxidable. ¿Qué es acero inoxidable? Dependiendo, ¿no? El más barato de los inoxidables, ¿cuál es? El ferrítico. El gris no es inoxidable, no es acero inoxidable. El gris es fundición. El más barato de todos es el ferrítico. Entonces, luego el martensito es el más duro y el austenítico es más maleable, tiene buena resistencia a tensiones, pero su dureza no es tan alta. Entonces, en este caso debe ser el ferrítico, que es lo más barato en este mundo. Y así podemos ir viendo diferentes. Esto, por ejemplo, ¿qué es?
tenemos que ver con chispa, pues. Si chispea o no chispea. Si no chispea puede ser bronce, ¿no? Dependiendo cuál su uso. Cuál su uso. Bueno, aquí no tenemos muchas cosas. Después la gran mayoría son de aceros al carbono, ¿no? Casi la mayoría de los tornillos son aceros al carbono, dependiendo del grado 1, grado 2, grado 3. Dependiendo del grado, si es un grado 1 hasta grado 2 es de acero de bajo porcentaje de carbono. Arriba de 4 o 5 ya son aceros de mediano porcentaje de carbono, de arriba de 5 o 6 ya son aceros aliados. Aceros aliados. Bueno, así. No sé, yo venía más a preguntar, tienen que estudiar, además tienen que estudiar. Y ver los libros y preguntar. No en todos los pistones. Algunos pistones son de las petas de esos, pero después no. ¿Por qué? A ver, lo primero, por ejemplo, el cilindro de el pistón este pistón tiene unas anillas, ¿no? Este pistón, ¿qué debe tener? ¿A qué está sometido esto? Temperatura. ¿Ah? A temperatura. A temperatura. Okay, entonces, temperatura de fusión tiene que ser bastante elevada. ¿Qué más? Explosión. Impacto, ¿no? Pum. Debe ser tenaz. Sí. ¿Qué más? Baja presión. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuáles son las cosas más importantes en este pistón? Maquinabilidad. Aquí está a 1200, 1300 grados, ¿no? Cuando explosiona. Pues, ¿qué debe ser? El punto de fusión Alto. alto. ¿Podrá ser de aluminio entonces? No. ¿Por qué? Se va a fundir. ¿Está? ¿Qué más? Baja dilatación. Baja dilatación térmica. ¿Podría ser de acero a porcentaje de carbono? ¿No? ¿Por qué? Se dilata. Se va a dilatar. Porque aquí viene una anilla, entre la anilla y el cilindro tiene que haber centésimas de micras de milímetro. Entonces, si este dilata, va a ser mierda. Va a raspar al cilindro. Si se encoge, el aceite se va a pasar. Entonces, ¿cómo debe ser dilatación térmica? Baja. ¿Qué otro? A altas temperaturas, ¿qué otra hay que tomar en cuenta? Oxidación. Oxidación. Está enchupado el acero. Oxidación. Eso no puede oxidarse. ¿Está? Entonces, ¿esto de qué material es? Pues más o menos podríamos suponer que es. De fundición. De fundición nodular. ¿No? Fundición nodular con algún aliante para que mejore su fundición. Fundición nodular. ¿Está? La fundición nodular está resistente a compresión, sí. Resiste a impactos, sí. Resiste a oxidación, sí. Dilatación térmica baja, sí. ¿Y el peso no afecta igual? Y por eso es hueco. Se ha sacado todo lo más posible para que sea lo más liviano posible. La conductividad térmica. ¿Para qué necesitas conductividad térmica? ¿Por qué esto va a conducir? Tiene que conducir calor. Para el enfriamiento. No, esto no enfría, ¿no? El que enfría es el bloque. Esto no. No necesitas. Esto no tiene que conducir calor. Esto, siempre que hay fricción, por ejemplo, entre la anilla de esto y el cilindro va a haber fricción constante o no. Sí. Bueno. ¿Aquí hay fricción constante o no? Sí. Sí. Siempre que hay fricción, estas cosas que les estoy diciendo no hay libros. Es que siempre que hay fricción, siempre tienes que acordarte que tienes que
inmediatamente coloca, o fricción o abrasión. No, pero más fricción, no, fricción, abrasión no, pero fricción. Siempre que dos cuerpos estén en fricción, tienes que acordarte del concepto de queso con vidrio. A ver, tenemos tres posibilidades de frotar. Queso con queso, frotas el queso en el vidrio o el vidrio con el vidrio. ¿En cuál de ellos es la situación más crítica? ¿En cuál se va a desgastar más? Queso con queso. ¿Queso con queso no? Sí. ¿Sí o no? Se hace mierda, ¿no vemos o no? Se hace mierda el queso con queso. O sea, jamás puede ser puede ser esto de aluminio y esto de aluminio. No. 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 Puta, es lo peor que puedes hacer. Se va a hacer mierda los dos. No va a durar nada. ¿Has entendido eso? A mí no me dijeron eso, por eso he metido la pata grave con mis primeros años. Porque ningún docente me dijo eso. Yo le digo, barato a la mierda, metió los dedos. Tengo que pagar. Eso no quiero que suceda. Jamás puede ser, por ejemplo, bajo porcentaje de carbono. ¿Y bajo porcentaje de carbono puede ser? No. No. Bronce, no. Aluminio, no. El peor escenario es yo he hecho bajo porcentaje de carbono y bajo porcentaje de carbono y se han hecho mierda todas mis prendas. Y lo digo así, pues te digo, hay que ver, no, puta, para que lo aprenda. Porque nadie me dijo, entonces nunca puede ser blando con blando. ¿Duro con duro puede ser? No. No. No puede ser. ¿Por qué no? Lo único que no sabes si es duro con duro, ¿va a durar más o no? Sí. Sí, pero no sabes cuál Va a fallar. va a fallar, o este o este. Claro, porque cualquiera puede ser. Ahora, supongamos que tengo... A ver, fíjate, por ahí hay un cojinetecito, debe haber. Un cojinete es simplemente así, como este, y aquí viene un eje. Aquí un eje, gira el eje, ¿no? Aquí, ¿está claro o no? Entonces, ¿aquí hay rozamiento o no? Sí. ¿Permanente o no? Sí. Sí. Suponte ahora que este sea el cigüeñal y su ejecito tenía su eje más. Suponte que este sea el cigüeñal, donde va el eje de levas, todo. ¿El cigüeñal cuánto cuesta? $4,000. ¿El cojinete cuánto cuesta? 200 bolivianos, $20. ¿Vos podrías arriesgar que se joda el cigüeñal? No. ¿Tienes que cuidar al cigüeñal o no? Sí. Una varita. Había tenido su varillita exacto entrado. ¿Podrías arriesgar o no? No. No. Entonces no puede ser casi nunca vidrio con vidrio. Siempre tiene que ser queso con vidrio. ¿Has entendido? Eso nadie me había dicho. Mierda. ¿Cuánto me hubieran ahorrado? Siempre tiene que ser queso con vidrio. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el queso? ¿El cojinete o el cigüeñal? Cojinete. El cojinete. Por eso es de bronce, porque el bronce es blando. Por eso es bronce. Entonces, hay que cuidar al cigüeñal. El cojinete se gasta, se cambia. Entonces, siempre queso con vidrio. Siempre. El vidrio es el más caro. ¿Está claro? Hay que proteger siempre el más caro. Bueno, pero en este caso el tornillo sin fin y corona, ¿a cuál hay que proteger? ¿A la corona o al tornillo? Tornillo. Tornillo. ¿Por qué al tornillo? Es más barato hacer que esto. Entonces, habría que ser esto. Y de hecho ha pasado una vez así. Ay, carajo, qué ingenierita. Bueno, después de que he aprendido ya, si no, también antes hubiera cometido tal vez el mismo error. Usted le ha tirado esto de fundición y esto de bronce. Puta, no ha montado ni mierda. Porque en este caso, los dos son caros. Los dos, más o menos. Pero, ¿cuál está más sometido a desgaste? ¿El tornillo o la corona?
El tornillo. El tornillo, fíjate, entra más veces, en 40, después de 40 veces vuelve a entrar. ¿No? Después de 40 vueltas de recién entra. ¿Está entendido o no? Sí. Entonces, ¿cuál está más sometido a desgaste? El tornillo. Entonces, ¿cuál debe ser más duro? El tornillo. ¿Se entendió? ¿Por cuál debe ser más duro? El tornillo, porque va a estar más sometido a desgaste que este. Entonces, si queremos que los dos duren el mismo tiempo, el tornillo debe ser más duro. ¿Claro? Entonces, si hay desgaste por fricción, siempre hay que pensar que eso conviene. Si hay desgaste por abrasión, puta dureza superficial elevadísima. Si hay fricción, queso con vidrio. ¿Qué significa? Blando, duro. Pero además todavía el duro, si quieres, todavía puedes templar. ¿Está claro? Para que sea más duro. Pero cuando hay abrasión, cuando esta abrasión, que es, por ejemplo, un molino de bolas, para mineral, sometido a abrasión todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que pensar en qué inmediatamente. En dureza superficial muy elevada. Arriba de 50, 60 Hz. ¿Está? Una abrasión. Inmediatamente tienes que pensar en eso. Por ejemplo, las uñetas o los... Uñetas se llama para perforar pozos. Las brocas para perforar piedra o los pozos. ¿No? Eso está sometido a qué? Abrasión. Entonces, ¿cómo debe ser? De altísimo porcentaje de carbono, aliados a una dureza muy elevada, se lleva de 50, 60 Hz. El brino, el rojo. Habéis tratado de soldar eso alguna vez. Mierda. Es tan duro que tienes que calentar, recalentar. Todo lo que les he hecho ahí. Todo es criterio. Todo es criterio. Con esos conceptos que les he dado no deberían tener problemas para elegir materiales. Ahora, por supuesto, para elegir cuál de esos materiales tienes que dominar. Y para eso yo no te puedo decir de memoria, ya está en el texto. Tienes que estudiar. De memoria tienes que saber. ¿Alguna pregunta? ¿En qué texto, ingeniero? ¿Y qué texto vamos a utilizar? El que está en la computadora, nosotros en la... ¿Cómo? Tiene el Classroom, el texto. ¿Qué elementos son los más dulces que conoces? Cromo. El diamante, claro. No. Para aleación, ¿cuál es el cromo? Los nitruros. Cromos arriba de 60. Tungstenos arriba de 60, 70. Nitruros arriba de 60, 70. Entonces ya sabes que va a tener que ir por ahí si vas a aliar. ¿No? Aceros aliados, digamos, al cromo, al tungsteno, o nitrurados, recubrimiento de nitruración, nitrurados, cementado arriba de 60. Entonces, dependiendo de qué uso lo vas a hacer, ya más o menos tienes una idea de cuáles son. Puede ser nitruros, puede ser cromo, puede ser tungsteno, o puede ser cementación. Nitruración y cementación como tratamientos térmicos. Y como aliantes el cromo y el tungsteno. Y un motor tiene que resistir a tensión porque tienes que apretar mucho. Si es de cromo puro, se va a fragilizar, porque es muy frágil. Es muy duro, frágil, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Es muy duro el cromo. ¿Está claro? ¿Cuál es más barato? ¿El tratamiento térmico o Depende, por eso. aleación? Depende de lo que vas a usar. Depende. En este caso, por ejemplo, necesitas alta resistencia a tensión y a impactos. Entonces no puede ser un
de cromo puro o de tungsteno, muy frágil. Entonces, ¿qué tiene que ser? Porque en este caso tenemos un acero aliado, un acero de alto porcentaje de carbono, que tiene mucha buena resistencia a tensiones, pero para que no se oxide, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser un nitrural. Tengo que ser un nitrural. Un engranaje. En los engranajes. El engranaje tiene que soportar flexión, los dientes soportan flexión, pero además desgaste, fricción entre ellos porque van resbalando. Y necesitan, cada que entra, un impacto, alta resistencia a impacto. Pues alta resistencia a impacto. Primero, alta resistencia a tensiones, ¿con quién te quedas? Sí. ¿Ah? Entre resistencia a impacto y resistencia No, alta resistencia a tensiones, lo primero. ¿Con qué materiales te quedas? aceros. Aceros. Aceros te quedan. Alta resistencia a fuerzas, a impacto. Alta resistencia a tensiones. Alta resistencia a impacto de los aceros. Mediano, bajo porcentaje. ¿El cuál es el mejor? Bajo. Entre mediano y bajo. ¿No? Entre mediano y bajo. Ahora, si son, por ejemplo, una chancadora, realmente la tenacidad tiene que ser muy alta o no. Entonces, el de alto porcentaje de carbono, ¿te sirve o no te sirve? No te sirve. Pues te vas a quedar con el de bajo. Pero como miércoles ahora, tiene que ser duro la superficie o no. Muy duro. Tiene que ser duro. Porque se resiste al desgaste. ¿Puedo templar? No. No, ¿qué tengo que hacer? Cemento. No, el impacto no es mucho. No es mucho. Necesito la tenacidad, pero no es mucho porque es para una bomba de aceite, lo que sea. Entonces, ¿puede ser el de mediano? Sí, pero necesitas dureza. ¿Cuánto? ¿Qué haces? Templado. Entonces puedes tener vos o un acero de medio porcentaje de carbono templado, ¿no? Cuando los impactos no son muchos, vas a ganar ahí en resistencia a tensiones. ¿No? O puedes tener de bajo porcentaje de carbono, pero cementado, porque este no se puede templar. Pero yo te digo, no, pero es que es para alimentos. Es una bomba de alimentos. A la mierda. ¿Tus aceros al carbono te sirven? No. No. No, ¿dónde tienes que ir? A los inoxidables. Dentro de los inoxidables, ¿cuál es el templable? Porque necesitas dureza. El único que es templable, ¿cuál es? Martensito. El austenítico no se puede templar. Entonces, tiene que ser un martensito. Y adentro del catálogo tú ves los martensitos, hay un montón, varios, y ahí ves exactamente cuáles. En su catálogo te dice, este es el verbo, te da todas las opciones y eliges el mejor. Ya tienes el criterio. ¿Se entendió? Y yo sí cuarto. Vamos. Guarden todas. Tenaz. Muy tenaz, hacer el bajo porcentaje de carbono. Que no necesites muchas tensiones. Pero vos necesitas un alma no tan tenaz, pero alta resistencia, bueno, o muy buena resistencia a tensiones. ¿Cuál? ¿De bajo o de mediano? Si quieres, ¿cuál resiste más a tensiones? Entonces, si requieres buena resistencia a tensiones y alta dureza, ¿qué vas a preferir? El de medio. Entonces, esos son los aceros de cementación. En cambio, los de alto porcentaje de carbono, con un templado ya va a tener muy buena dureza. Especialmente los de bajo porcentaje de carbono se hacen cementación porque no se pueden templar. Su porcentaje de carbono, ¿por qué? Eso ya es en el diagrama hierro-carbono. En el diagrama hierro-carbono, tú tienes ferrita, perlita, luego tienes perlita más trostita, más sorbita, luego tienes perlita más, va desapareciendo la ferrita.
llevaba a las incrustaciones de las herramientas El diagrama laboscosas. tenemos que dominar flujo mecánico. Referente de campos. Con un polito blanco, así que eso creo que Esta es la temperatura de temple, TTT, que es aquí está 700 grados aproximadamente. Perdón, esto es 700 grados. Y este se llama curva de temple, ¿no? Y aquí estás 1450 grados. Y aquí estás así y así. Entonces, y aquí está 1100 grados centígrados. Entonces, los aceros, hasta el 2,1% aproximadamente, su curva se llama la curva de fusión. Esto es fusión. Entonces, en esa curva de fusión, fíjense, a menor porcentaje de carbono, la temperatura de fusión es mayor. Va aumentando, va disminuyendo su temperatura de fusión hasta los 1100 grados centígrados, que a partir de ahí a 1100, o sea, y aquí están todas las fundiciones. Aquí está la fundición gris, la nodular y la blanca. Claro, esto es, por aquí es 0,8% de carbono, aquí la temperatura de temple, lo mismo. Esta es la curva de temple. Un acero con esto, para templar, tiene que estar aquí, tiene que subir aquí. Esta es la zona de austerización. Esta es la zona de alfa, ferrita. Aquí es perlita. Perlita. Aquí hay perlita más trostita, más vainita. Aquí hay perlita más trostita más sorbita, algo así. Y va apareciendo por aquí a perlita más cementita, más qué cosa más, alguna más algo. Aquí lo mismo, hay perlita más cementita, más tanto. Y aquí es cementita pura, el blanco. Aquí, y aquí en el blanco es cementita. ¿Está claro? Entonces, la ferrita, si solo hay ferrita, que es abajo del 0,3%, hay más ferrita aquí abajo, debajo del 0,003%, solamente hay ferrita, no tiene nada de carbono. No sirve para nada eso. ¿Verdad? Entonces, a medida que va subiendo hasta el 0,3%, aquí estamos de bajo porcentaje de carbono. Estos tienen mucha ferrita, pero poca perlita, mucha ferrita, poca perlita. A medida que va subiendo, va disminuyendo la ferrita y va aumentando la perlita. ¿Verdad? Va aumentando, aquí hasta aquí, va aumentando, aquí va aumentando. De aquí ya va disminuyendo la perlita. ¿Y va aumentando qué? Va aumentando la sorbita, la trostita, otros elementos. La perlita va perdiéndose y va apareciendo otras que no están dentro de los aceros, como la sorbita, la trostita, la vainita, la lediburita, aquí hay mucha lediburita. Y va apareciéndote en esta parte cementita. ¿Y la cementita es dura o no? Sí. Entonces aquí apareciendo más, aquí hay más cementita allá y aquí finalmente es pura cementita. La fundición blanco es cementita, pura. Es muy dura. ¿Necesitas templar esto? No, ya es muy duro. Estos de aquí abajo necesitamos templar porque su dureza es baja, abajo del 0, de aquí del 0,8%, aquí son relativamente blancos. Entonces, ¿y cómo se... Ah, mierda, no hay otros, te dije. ¿Y cuál es el proceso de temple? Para templar, aquí están los 700 grados centígrados, tienes que subir encima de eso, calentar
mantener y enfriar rápidamente. Ahora, en esto de subir, de aquí es la perlita. La perlita se va a volver en austenita y la austenita va a terminar en martensita. ¿Está claro? Eso es para templar. Este es el temple. El recocido es al revés. Subes de la martensita y llegas aquí. Esto es el recocido o ablandado. Si quiero ablandar una pieza, tengo que subir y mantener. Y el enfriamiento es lento, lento. No es rápido, es muy lento. Este es el recocido. Eso es para ablandar. Entonces, en realidad lo que permite el temple, el endurecimiento, es la perlita. La perlita se vuelve en austenita y la austenita se vuelve en martensita. Entonces, a los de bajo porcentaje de carbono, aquí menor al 0,3% de carbono, aquí hay ferrita muy grande, ¿no? Y perlita muy grande, perlita muy baja. ¿Se puede templar? No, porque poca perlita hay. En cambio, entre 0,3 hasta aquí ya hay harta perlita. Aquí hay la perlita cada vez menos, perlita menos, perlita más. Aquí ya no hay perlita, aquí ya está la perlita ahí importante y hay otras, la trostita, la vainita. ¿Pero claro? Aquí sigue habiendo perlita. Entonces, hasta toda esta zona, hasta 2,1% de carbono, hay alta perlita. Entonces, ¿todo esto se puede templar? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Acá todavía hay perlita. Hay un poco. Tanto la nodular como la... ¿Se puede templar? Todavía sí. Pero ya no es tanto. Es poco. Pero todavía se puede. ¿Está claro? De aquí a aquí ya no se puede templar. ¿Para qué casos tendría sentido hacer el templo ya en esos En algún caso seguramente para endurecer un poco más de la dureza que ya tiene, endurecer un poco más la superficie. No lo sé, nunca he templado además. Fierro fundido nunca he templado, pero la teoría dice eso. Entonces, estos de aquí, si no se puede templar, ¿qué hacemos? Aumentar el porcentaje de carbono en la superficie. Pero también puedo cementar estos de aquí, sí. Este medían entre 0,03 al 0,7%, que es los de mediano porcentaje de carbono, también podría cementar. Porque la dureza que agarran, a pesar de que se pueden templar, no es tan grande todavía como los de alto porcentaje de carbono. Aquí que agarran durezas 45, 50 sobre C. Entonces, esto no es cementar, esto es de aquí abajo, especialmente los de aquí abajo. Preguntas. ¿Por qué no venían a la tarea? ¿Ya de verdad que abandonaron o no? ¿Ah? Debieron ir al otro, debería. ¿Lo llamarles? ¿Quién sabe ahí? ¿Alguien tiene algún amigo ahí? En el WhatsApp, propongo, ¿ya has creado o no? No, no, ingeniero. ¿No has creado hasta ahora? No. No me dijo ingeniero que cree de grupo. Ahí coloca tu nombre con tu teléfono. Pon L125. A ver, es L1. Hay algunos que están afuera, creo. A ver qué. L, elementos. L, bruja. L1, no, L. Hay 4. Elementos 1, 1, 1,
1/2025. Comunicar todos. Entonces después el culo ahorita. También. Sí. Sí. ¿Y cuál es más barato entre, digamos, un acero de bajo carbono, cementarlo, o un acero de medio carbono, templarlo? La cementación es más caro que el templado. El templado solamente. Cambio el otro tienes que poner. Además que no, la diferencia debe ser tan poca, pero no es por eso, sino que no es que se selecciona, se selecciona. Si yo quiero una superficie dura, ¿no? Alma tenaz, pero con una resistencia alta a la tensión, ¿qué va a hacer? Bajo carbono y... Resistencia alta a la tensión. Superficie dura, alma tenaz, resistencia a tensiones altas. ¿Qué? Bajo, medio, alto. Bajo cemento. Ya han tirado ya. Me has dicho superficie dura, alma tenaz, tensiones elevadas. ¿Cuáles? A medida que aumenta el porcentaje de carbono, que aumenta. ¿Qué más? Superficie dura, alma tenaz, tenemos solo dos posibilidades. ¿Cuál? Bajo y medio. ¿Ah? Baja y medio. Alma tenaz, solo es baja y medio. Encementado. No, es decir, ¿qué procesos tenemos para superficie dura, alma tenaz? Cementación y templado. Okay. Ahora me dicen, aquí puede ser o cementación o templado para estos dos. Tensiones elevadas. ¿Cuál resiste más? ¿Medio o bajo? Medio, entonces es medio. Superficie dura, alma tenaz. Superficie muy dura, alma tenaz, tensiones elevadas y oxidación, resistencia a la oxidación elevada. Todos los aceros al carbón se oxidan. Pero está cementado. Si los templos, peor, se oxida más. Está cementado. ¿Qué? Cementado. ¿Una aleación? No, la aleo también todavía se oxida. Alta resistencia a la oxidación. Alta. ¿Qué? No, pero deja de ser. ¿La fundición tiene alma tenaz? Deja de ser. Fuera, a patadas y piedra tirada. ¿Qué? Un acero inoxidable tiene alma tenaz y superficie dura. Si nos dicen alma tenaz, superficie dura, automáticamente tiene que haber un tratamiento térmico. Sí o sí. No hay forma de que un material que salga del horno salga así. Pues no me digas, acero inoxidable. No. Piedra fundida. No. No hay forma. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Sí. No, pues, tienes que pensar y que no. Esto tiene que ser necesariamente un tratamiento térmico superficial. ¿Qué puede ser? ¿Qué? Medio templado. Pero estoy diciendo que tiene su resistencia a la oxidación alta. O sea, la oxidación es importante. Tiene que tener alta resistencia a la oxidación. ¿Se revestía? Un revestimiento. El cementado se oxida, grave. Un revestimiento. Un revestimiento. Con algo. ¿Qué revestimiento? ¿De qué hablas de esponjoso? ¿Qué digo? ¿Sílice? 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 ¿Qué digo?
¿Sí? Resistencia a la oxidación tiene superficie muy dura porque va a estar sometido al desgaste. Claro. Los únicos dos en este caso son nitrurado o cromado. Ni siquiera el cromado, más el nitrurado. ¿Han estudiado ahí? Pero te estoy diciendo, a ver, entender. Un acero al cromo, un acero inoxidable, puede tener alma tenaz, superficie dura. Puede tener. Creo que el magnesítico es el único que se puede hacer tratamiento. Entonces tienes que hacer tratamiento térmico. No puede ser un inoxidable número 7. Cuando te dicen alma tenaz y superficie dura, automáticamente ¿en qué tienes que pensar? El tratamiento térmico. Automáticamente. Pues ya podrás deber a ver cuál de estos tratamientos térmicos te va a dar con los otros requerimientos. Por ejemplo, alta resistencia a tensiones. Chao los de medio porcentaje de carbono. ¿No? Chao. Te quedas entre los medios y los de alto porcentaje de carbono. ¿Cuánto de dureza? Pues supongamos que está sometido a abrasión. Estaba en el otro aula. Es que le hemos escrito, estaba en el otro aula, le hemos escrito. ¿Qué haría? Alta, 70 rojo el C. ¿Puedes llegar contemplado? No, ¿con qué va a ser? Cementado. Cementado. Entonces diga, la mierda, tengo que cementar. ¿Entendió? Alta resistencia a la oxidación. Puta, no, entonces no puedo cementar. Si es alta resistencia a la oxidación, el nitrurado es. No he pensado en el nitrurado porque pues muy caro, ¿no? Pero te dice alta resistencia a la oxidación. ¿Qué tiene que ser? Nitrurado. Por eso los pernos que van en los motores, en los culatas, en los motores, son negritos, ¿no? ¿Has visto alguna vez? Son nitrurados. Por eso solamente puede ser en pequeñas piezas, porque para grandes piezas, puta, ¿cuánto costaría? Entonces en pequeñas piezas sí se puede nitrurar. Nada de memoria, todo es lógica. ¿Por qué? ¿Qué te llamas? Nicolás. ¿Por qué te llamas Nicolás? ¿Por qué será? Tiene que haber un porqué. Decir, Nicolás, me llamo Nicolás, ¿por qué? ¿Por qué me llamo Nicolás? No. Seguramente que hay un porqué. Entonces, todo lo que digas aquí, ¿por qué? Van a estudiar así. Los aceros martensíticos son aceros inoxidables que tienen más o menos porcentaje de cromo altísimo, en cambio el porcentaje de níquel muy bajo, incluso está más o menos entre el grupo de los 400. Su dureza oscila entre 30 35, luego el C, tal, y se usa, por ejemplo, en maquinaria odontológica. Yo te voy a decir, ejemplos de qué se usa. Maquinaria odontológica. ¿En qué parte de la maquinaria odontológica? En las fresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Se usan los bisturís. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuera. No sabes un carajo. Porque mañana no vas a fabricar bisturís. Pero sí, y por lo tanto no vas a poder responder. Pero sí la lógica de cómo, ¿por qué se usa bisturí? ¿Por qué el bisturí? A ver, el bisturí tiene que ser, ¿puede ser de acero al carbono? ¿Cuál es los principales requerimientos de un bisturí, brujo? Que sea inoxidable. Inoxidable, inocuo, ¿qué más? Mm, ¿Resistencia a qué?
¿Al desgaste? Al desgaste. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo filoso. También por un cuchillito así de la cancha puede ser filoso. La saliva es abrasiva. La saliva es abrasiva. Otra anécdota, la saliva es abrasiva. ¿Ah? Tal vez porque el bisturí al usarse en parte médica puede que tenga contacto con algunos ácidos del cuerpo. ¿Y eso es abrasión? No, eso ha dicho alguien allá. No, Entonces, ¿necesitas dureza para que resista los ácidos? no. Hablando huevadas, pues. Bueno, me has dicho que necesita dureza. ¿Por qué? Porque es que hay ácidos en los cuerpos. Porque el ácido le va a cortar, tiene que ser duro para cortar el ácido. No. Entonces, ¿por qué tendría que ser duro? El martensítico es duro y el austenítico es blando. ¿Cuál vas a usar? ¿El austenítico o el martensítico? El martensítico. ¿Por qué? Pero son de alta precisión. ¿Por qué? ¿Cómo es el de alta precisión? A ver, el martensítico es de alta precisión. ¿Qué tiene que ver el tipo de acero con la precisión? No es A ver, pensó lo que es decir. ¿Cómo va a ser la precisión? El acabado superficial, el acabado, ¿qué tiene que ver con la precisión? digo, que tiene que ser duro porque no se puede deformar ni un poco cuando está haciendo un corte. Tampoco el austenítico. ¿Qué tiene que ver la deformación con la dureza? A ver, pensar lo que estás respondiendo. ¿Por qué tiene que ser duro? Es que no tiene que deformarse. ¿Entiendes? ¿No? O sea que un elemento duro no puede deformarse. ¿Qué es deformación? ¿Que se puede doblar o no? Una placa, una lámina duro no se puede doblar. Se rompe o... Nada, se rompe, huevas, se dobla. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver la dureza con el doblar. ¿Dureza qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con desgaste. Con desgaste. Entonces, me está diciendo, ahora volvemos a decir, debe ser, el bisturí necesitamos que sea duro o blando. No. ¿Ah? Duro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser duro? Para que no penetre, para penetrar. ¿Qué cosa? Porque la carne es abrasiva por los nervios. Ese ya sabe por qué llevó el mensuno. ¿La carne es blanda o dura? ¿Blanda o dura? Blando. En relación al acero, ¿es blando o duro? Blando. Blando. ¿Y alguna vez has ido a comprar carne? Sí. ¿Vas al mercado? Sí. ¿Has visto que las jateras de rato en rato están afilando su cuchillo? Alguna vez. Desde cada rato, cada que corta, están cortando. Están afilando, tienen una huevadita ahí para afilar. ¿Por qué? ¿Por qué se amotosa? Si la carne es blanda y el cuchillo es de acero inoxidable. ¿Por qué? Si es blando. Porque al cortar la carne se desgasta por las fibras que tiene la carne. ¿Y las fibras qué son? Son muy duras. Son duras. Entonces, igual que el ladrillo, ¿se acuerdan que es blando, pero adentro tiene unas partículas muy duras? Lo mismo es la carne, adentro tiene unos nervios que son muy duros, por lo tanto la carne es abrasiva. Pero si es abrasivo, un cuchillo que relativamente es blando, ¿puede cortar? No puede cortar. Por eso necesita que sea duro. Solamente te he dicho, además, es que no entienden todo de memoria. Es que así han aprendido. Todo de memoria, no análisis. Análisis, lógica, análisis. Les he dicho, y desde esta mañana, dureza solamente hay que tomar en cuenta cuando la piel está sometida a desgaste por fricción o por solamente. Entonces, como miércoles me vas a decir, duro porque se va a doblar. No se entendió un carajo. Te estoy diciendo, dureza solamente cuando está sometido a desgaste por fricción o por abrasión.
Si no está sometido a ninguno de esos, no hay ni mierda más dureza. Pues. Necesitamos que sea duro, no, porque va a estar sometido a tensiones. ¿Qué mierda tiene que ver tensiones con dureza? Necesita más duro porque va a estar sometido a ácidos. ¿Qué mierda tiene que ver la dureza con ácido? ¿Entienden lo que les quiero decir, no? ¿Sí o no? Sí. Nada que ver, pues. Resistencia a ácidos, ¿con qué tiene que ver? Con los óxidos. Con la corrosión, no oxidación, con la corrosión ácida. Corrosión ácida. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros necesitamos duro, necesitamos que sea, el cuchillo tiene que ser duro, ¿podríamos operar con eso o no? No, ¿Por qué? porque también necesitamos que sea resistente a la corrosión. Resistente a la corrosión y además tiene que ser inocuo. Pues no puede ser ni fierro fundido, ni platino, ni pasar así. De fundición nodular, un ejemplo de fundición nodular, un bisturí, ingeniero. ¿Le podemos meter bisturí de fierro fundido? ¿Por qué no? No es inocuo. Se va a infectar, lo vas a matar. Si es inocuo, automáticamente hablamos de qué. No, si es inocuo, chao, ¿cuáles? Todos los aceros, todas las fundiciones, nos quedamos con los inoxidables, incluso aluminios, bronces, todos se van a la mierda. Al final, ¿con qué nos quedamos? Los inoxidables y los... ¿qué? ¿Esto qué es? O algunos que tengan tratamiento térmico. ¿Cuál? La hojalata. ¿Qué es la hojalata? Un acero blando. Eso, bajo porcentaje recubierto con estaño. Todo lo demás a la mierda. Cobres, bronces, plomo, aluminio. Todo. Pregunta. Yo tenía una pregunta respecto a los aceros, en este caso de los medios porcentaje de carbono. Básicamente su única desventaja, lo que yo encontré, es que es un poco más caro, más que los de bajo porcentaje de carbono, porque después, como está en el intermedio, básicamente tienen casi todas las buenas propiedades de los altos y buenas propiedades de los bajos. Sí, su principal desventaja es su costo en relación de bajo porcentaje. Entonces, Y en relación a los de alto, es un poco menos tensiones. menos tensiones, menos dureza. Tres semanas. La mitad se va a ir. Acuérdense, la mitad se va a ir. Ahorita ya debían estar. Hoy día debían estar dando. Mañana tenemos el último día. Una semana este chavo. 2 semanas más. Ni cagando. A no ser que se amanezca y anochezca. Ni cagando, bro. El año pasado han estado como 2 meses. Pero al final no nos alcanzó a tiempo. Por eso he dicho, no, a partir del próximo semestre. Primer capítulo, por ser el primer capítulo, 3 semanas. De ahí 2. Y de ahí que se vaya a verano, se invierte. El que quiera aprender va a tener que esforzarse. Mucho. Ya subí alterado el rural, ¿no?
Sí. Subes a WhatsAppito y lo puedes bajar desde ahí. Desde ahí, además hay tantos textos. En el mismo, este está de resis de elementos. De elementos, los dos están. Ah, está bien. De elementos y de elementos. Preguntas. Así voy a venir todos los días, pregúntame. No hay preguntas, no. Tengo pregunta. El forjado, como hay en frío y en caliente, ¿no? ¿Qué propiedades le va a aumentar a mi acero y cuáles aceros puedo usar? Son los- A ver, cada material no es otra cosa que de granos, ¿no? Es una aglomeración de granos. Por lo tanto, a veces entre los granos, entre grano y grano, aquí varias bolas, si pones, hay espacios entre ellos, ¿no? Hay espacios. Y esos espacios las hacen que sea menos resistencia a tensiones, que sea más frágil. ¿Me entiendes, no? Entonces, si nosotros lo golpeamos para que esos se unan, se entrelacen, se unan, ¿va a ser más resistencia a tensiones o no? ¿Va a ser más tenaz o no? Sí. Entonces, eso se puede hacer en calientes, calentando y golpeando, o en frío, golpeando. ¿Cuál es más difícil? en frío. En frío. En frío. En frío es más difícil, necesitas más fuerza, ¿no o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Por eso. Entonces, si en frío lo logras golpearlo, ¿cuál va a ser más resistente a tensiones? ¿El que ha sido forjado en frío o en caliente? ¿Cuál crees? Porque cuando tú lo golpeas en caliente, cuando tú lo haces, ¿no? Cuando tú lo haces, se hace más facilito, siempre va a quedar burbujas. Además, se va a templar, se va a cristalizar, se va a fragilizar, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a resistir más a tensiones? ¿El frío o el caliente? El frío. Vos fíjate en la tabla ahí forjado en frío, su resistencia a tensiones es mayor, y el caliente, su resistencia a tensiones es menor. ¿Cuál es más caro? En frío, porque mierda, necesitas unas prensas de la mierda para golpear. En cambio, el forjado en caliente, el herrerito nomás caliente, y hace las hachas, hace los picotes. ¿Por qué? No necesitas tanta fuerza. Imagínate hacer hacha o picota en frío. Necesitas mucha fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los aceros de forja? Los de bajo y de mediano porcentaje de carbono. Especialmente los de mediano, porque los de bajo, ¿por qué no? En caliente, en frío sí, pero en caliente, ¿por qué se oxidaría demasiado? Se quemaría. Entonces, para forja en caliente, los de mediano. Pero para en frío, puedes hacer los de bajo también. Por ejemplo, ejemplos de máquinas, equipos o herramientas forjadas. ¿Cuáles? La espada. Sí, puede ser. ¿Qué más? No usamos espada. ¿Qué usamos como herramienta? ¿El martillo de qué será? ¿Fundido o forjado? Forjado. El hacha. Forjado. Picotas. Forjado. Aumenta la resistencia a las tensiones y aumenta su dureza. Y es tenaz todavía, ¿no? Bastante tenaz. Y puedes hacer diferentes formas geométricas, ¿no? De los aceros ferríticos,
vi que sus aplicaciones pueden ser utensilios de cocina como cucharas. ¿Por qué? Eso básicamente se quería preguntar. No, dice, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja? Si no sabes sus ventajas, sus desventajas, ¿cómo nunca vas a saber por qué? Tiene resistencia a la corrosión, a Todos. las temperaturas. También el austenítico, el maltensito también. En este caso son más baratos. Son más, la ventaja es que son más baratos. ¿Cuál es la desventaja? Que son difíciles de hacer láminas. Difíciles de ser laminados, ductilidad, maleabilidad, maquinabilidad, son difíciles. Entonces, normalmente, ¿cómo son fabricados? Por fundición. Por fundición o por estampado, no por arranque de virus. ¿Está claro? Entonces, un cuchillo, los cuchillos, los cubiertos son inoxidables, igual que los austeníticos. ¿Ves? No son tan tenaces como los austeníticos y son tan duros como los martensíticos. Son relativamente baratos. Son mucho más económicos. Entonces, es por eso, porque son más baratos que todos. Se puede por fundición, hacen por fundición. Ahí sobre un maquinado, tiene un pobre maquinado, lo terminan con lijadoras, pulido nomás, para que brille, porque es más barato. Porque había visto en procesos de fabricación de las cucharas, así como le había comentado, de los utensilios, y había algunas que estaban hechas de láminas y directamente Estampado, se llama estampado. Y supongo que esos han debido ser de austenítico. Ferrítico. Estampado. La fragilidad y tenacidad se refiere a la misma propiedad como resiliencia. La fragilidad es igual que la resiliencia. Son conceptos rebuscados. Para los químicos es la resiliencia. Son verdades. Para nosotros es fragilidad, tenacidad. ¿Qué diferencia hay entre fragilidad y resiliencia? Entonces, químicamente no sé qué cagaditas. Lo mismo. ¿Qué más? Pregunta, sí. ¿A mí me podría explicar un poco sobre el revenido? Sobre el revenir. Sí. Ese es el tema 2. Ya. Tema 1, ya te está adelantando. Primero pensé el tema 1. Para el inicio de este tema tienes que saber los tratamientos técnicos. No, pero simplemente es desde el punto de vista de las propiedades. ¿Qué es un templado? Básicamente es un templado nomás, porque cuando va a ser una superficie dura, una multitud. Cementado, pero ¿cómo hacer? No, eso va a ser. Sobre los diagramas de... ¿Ya se han comprado por lo menos los cuadernos? ¿No? Hay cuadernos, ¿no ves? Hay apuntes, hay textos, hay todo. ¿Ya hay grupos? No se va a notar ningún grupo conmigo. Ningún grupo hay. A ver, levante los que tienen grupo. ¿Quién no tiene grupo? Para poner algún grupo. Si no estás cagado, solo vas a cagar. ¿Todos tienen grupo? Sí. Yo les aconsejo es que se organicen para estudiar en la casa de uno de ustedes todas las noches, coca, cigarro y café, o café y cigarro, o café solamente, porque tienen que ser guaguita para probar servicios.
tienen que dormir juntos. Si no, no van a aprobar. Y se los digo de verdad. Así. Entonces hay chicos que han alquilado un cuarto para estudiar el solo elemento. Ya probablemente los también. ¿Qué se llama? Cristian. ¿Qué le decíamos? Al Apache, al Comanche, el Comanche. Cristian, ¿cómo se llama? El Comanche, el negro. Y sus cortecitos se hizo aquí. El Comanche, el grupo del Comanche. Se han alquilado. Ya han probado los dos, elementos 1 y elementos 2. Pero venían amanecidos con su coco. Así. No, no. De las que han aprobado la Virgen María, también la María. Ya está, elementos 1 de esa, así que es un campo. Pero era amanecida y amanecida con su. Puta, venía uno, exactamente. Todo a la primera le te han dado. Al primer intento. ¿No? Pero es duro. Así nomás, no. Están hueveando. Algunos ni siquiera saben hablar. Puta, se pone a temblar. Algunos me ha olvidado. Puta. Había un caso siempre que había un tipo, un chiquito, un grupo así que no le